porque al principio le doy con este y después le doy un tercero, que es otro. Un tercero. Y al final, con este liso, cuadrado, ya lo como que remato. Y así queda lisito. Es como dejarlo planchado. Y eso es lo que pasa con el tiqui-tiqui majute. Esto es el tiqui-tiqui. Tiqui-tiqui es pegar. Los mapuches usan un término que le denominamos tucutún, que significa todas aquellas cosas que tú portas en el cuerpo, sea ropa, joyas, adorno, y tiene que ver en cómo tú usas ciertas cosas para poder hacerlo parte de tu cuerpo. En el fondo esa es como la idea. Somos un simio desnudo, ¿te fijas? Y frente a esa desnudez, la tentación de cubrirnos y simbolizarnos y llenarnos de índices que tienen que ver con nuestros lugares, nuestras edades, nuestras situaciones parentales, etc. Hemos ocupado cantidad de estrategias extraordinarias. En contexto general en los Andes, el tema de los textiles era un simbolismo muy importante, más allá de poder cubrir una necesidad mínima que era el no estar desnudo, cumplía un sistema social pero además de estatus. Igual que los moai, hay moai que no tienen sombrero y hay moai que tienen sombrero, entonces los que tienen sombrero es como la corona que usa la persona. Representa un estatus, no sé si decir social o cuando son los reyes, cosas así. Eso. O sea, en sí el traje o, por ejemplo, el arique usaba un pectoral de madera que se llama areimiro. Solamente él lo usa, que él tienen dos cabecitas. No sé si lo han visto ustedes. Ya, eso lo usan los reyes. Solamente los reyes, que representa que él es un rey y las demás personas no lo pueden usar. También algunos pueden denominarlo rechantún, que sería como el tema de usar ornamentas de plata. Pero dentro de todo eso está lo que nosotros denominamos tucutún, que es como el concepto más amplio que implica vestirse, arreglarse, ordenarse. Richan es un grupo de objetos metálicos ordenados y que tiene uso, o distintos usos. Por ejemplo, un tupu, un punzón, un siquil, un keltatúe. Expresan cosas distintas. ¿Ya? Eso para nosotros es lo que tiene significación, digamos. Por eso que cuando hablamos de Richan, hablamos de este grupo de objetos metálicos ordenados y que tiene uso y función. En esta cultura el majute es una de las cosas más importantes. ¿Por qué motivo? Porque esta tela es la vestimenta. Todo el atuendo en Rapa Nui es en base a esto. Y sin esto es como andar desnudo. Mismo si es un taparrabo, andáis vestido. Claro, nunca se usaron. Y lo único que usaba era el collar. Y va a buscar una playa afuera, mar afuera, mirante por océano. Hay una cosa caracolcito que sale mar afuera, lo tira para tierra el caracol, ya que no tiene nada de adentro. Entonces verano siempre iban para afuera, pero mirante océano. Entonces la playa está lleno de caracolcitos, entonces nosotros íbamos a recoger. Entonces, finalmente mi abuela lo abría con una clavito y lo ponía con hilo del collar. Y se lo usaba años. Da la sensación, te fijas, que la antropología se ha dedicado a esto, que todo pueblo tiene su pudor, te fijas, y la solución no necesariamente tiene que estar en cubrir con un textil el cuerpo, te fijas. Puede bastar, inclusive, si tú eres
Si tú eres dinka, bastan tus cicatrices. ¿Sí? El pudor tiene que ver con sentirte socialmente reconocido en la etiqueta, en lo correcto. ¿Te fijas? Si tú eres mujer dinka, andas totalmente desnuda, pero tienes todo tu arsenal de cicatrices, ¿te fijas? Que te dicen, estoy correctamente vestida. Se ven como joya, se comentan como joya, se ven como adornos, se comentan como adornos, pero la cultura ancestral indígena lo adquiere con otro origen. Cualquiera sea el material, es para mantener su canal divino de conexión con todos los recursos de vida. Para estar conectado, por ejemplo, el color amarillo, es para estar conectado con el tatasol. Lo blanco, lo divino, es para estar conectado con las buenas vibras, para que a uno le ayude a generar profundamente los recursos de solidaridad, la transparencia, la pureza, el respeto, toda esa riqueza. Y se viene armando un montón de cosas ricas que cuando ven a un indígena tan adornado, le ponen varios nombres, le ponen atuendo, le ponen joyas, bordados y muchas cosas parecidas. Eso en parte puede explicarle de acuerdo a las joyas, a los bordados, a los coloridos y cuál es el sentido. El origen es uno solo, es conectarse. Y después era otro collar que se usaba, era un tronco, uno de coihue, que se cae al lado, ese pobre se cae. De repente adentro hay una, ¿cómo se llama? Groma, una cosa larguito, igual que este que sale, lo limpia todo adentro. Entonces, y ese tenía que secarlo bien, limpiarlo bien, quedaba bien blanquita. Ese igual lo usaba para collar. Pero todos estos años yo no he visto. El pueblo colla, como es tan transhumante, todas estas ricas cosas las usa no de un solo color tampoco. Porque como es transhumante, de un territorio a otro cambia la geografía y cambian los recursos. Entonces, se está adornando con flores, se está adornando con lana, se está adornando con bendita y sagrada trozos de roca naturales y lo está incorporando a su cuerpo. Que justamente uno de los grandes errores de nosotros como Occidente, entre comillas, cuando hablamos de la historia del vestuario, hablamos de la historia de la indumentaria y todo esto, que dejamos fuera, ahora estos últimos años, no, pero hace unos 50 años atrás o 40 años atrás, dejábamos fuera todas estas otras manifestaciones de vestimenta, de esta idea de vestir, como digo yo, este concepto del vestir, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la pintura corporal, los tatuajes o incluso los collares. Una persona puede tener un collarcito aquí la gente del Amazonas usa unos collarcitos así, ¿no es cierto? Y esa persona está vestida. Para su concepto de indumentaria está vestida. Adentro este era broma que salía. Una cosa que tiene igual que, ¿cómo te puede decir? Como una, no sé, como un papel blanco que se ve, pero adentro tiene un bichito negro, entonces se muere y ahí lo limpiaba y sacaba, lo juntaba harto, entonces después lo ponía a secar y ahí lo empezaba a limpiar y ponía una tirita y ahí se ponía estable, lo andaba trayendo. Todas las mujeres más antiguas, sí. No, una chica joven, no. Lo primero que se usaba era ese, era su cosa, no sé por qué lo usaba tanto esa cosa, pero una persona joven nunca lo usó. Significarse, eso que digo yo, sí, porque lo usaba mucho eso, sí. Igual que caracol sí, pues esa misma que se usa pascuencia. Esa misma se usaba igual, se ponía el cuello ahí estable, anda trayendo. Antiguamente, tú sabes que
en la cultura Rapa Nui había jerarquía. Estaban los reyes, los jefes de tribu y así sucesivamente tenían sus puestos, tenían su calidad. Habían también, ustedes cuando siempre hay reyes, cuando hablamos de reyes siempre hay esclavos, existían los esclavos. Por no decir, es que es fea la palabra, pero en realidad los ¿cómo se llama? Nosotros le llamamos a los esclavos, en la lengua Rapa Nui, se llama Urumanu. Y hay una canción de ellos que dice Aguete Urumanu toque toque o tenga maorine ajotu matuae. Porque es súper enlace en lo que dice esta canción, dice, porque le habla, es alguien que le canta a los esclavos, porque después que murieron los reyes, algo pasó, que se desapareció toda la dinastía, toda esta gente de la realeza. Entonces los esclavos ya no eran esclavos, eran alguien como los otros. Entonces empezaron a copiar lo que era de la realeza. Y como copiaron, uno de la familia real le cantó la canción, le dijo, mira, a los esclavos, le dice, Agüete Urumanu, le dice, mira los esclavos, o sea, los esclavos le dicen, nos han robado nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, para representarlo ellos como parte de sí mismos, cuando no lo es. Que antiguamente nuestros antepasados, ellos no usaban trajes de pluma de estas tradiciones que uno las ve que bailan, sino que se usaban mucho los taparrabos. ¿Por qué? Porque en esa época no había plátano acá. Lo que había en esa época era una corteza, una planta que se llama majute, que es una planta que se da acá en la isla. Y esa planta lo que hacían ellos, sacarle la corteza y ellos la machacaban. Y esto usaban solamente esto usaban los esclavos. Imagínate tú, usaban el puro taparrabo y sin nada más. Tú sabes que la pluma solo la gente, los de arriba usaban, o por lo menos las mejores plumas, porque todas las feas plumas eran para los demás abajo, pero las mejores plumas lo usaban la jerarquía, príncipe, hijos de príncipe, todo eso. Ahora, independiente de que los urumanos y la realeza usaban esto, pero ¿cuál es la diferencia de la realeza? Que usaba pero se ponía encima. Era como, aquí ya tenéis puesto tu terno, tu corbata, ¿me entiendes? Y dependía de los colores de las plumas, era el rango de estatus que tenía cada persona que se vestía. Y usaban taparrabos. Las mujeres no usaban nada para arriba, solamente se tapaban la parte inferior, y con estas núas también. Sí usaban mucha corona de plumas, de colores, de distintos colores. Pero tiene que ver fundamentalmente con esa necesidad de expresar a través de cómo cubres tu cuerpo, no solo el tema del adorno, también por ejemplo el tema del pudor. El concepto de pudor está reflejado en la manera en que la indumentaria, la manera en que los elementos cubren el cuerpo en un conjunto, en una indumentaria. ¿Qué muestras? ¿Qué escondes? ¿Qué aprietas? ¿Qué sueltas? ¿Qué dejas ver? ¿Qué no dejas ver? Porque el tatuaje hoy día, además de ser un elemento de adorno corporal, tiene un trasfondo mucho más profundo, que es la identidad. O sea, no hay ninguna persona Rapa Nui que se haga un tatuaje que no esté pensando que esto en cierta manera es una identidad también, una identidad con mi cultura. Claro que hay una cosa estética, porque eligen el motivo o quieren que se le dibuje tal o cual diseño, te fijas, pero siempre de acorde a una cosa hermosa. Mi madre tenía un collar de eso de puros caracoles chiquititos, y eso ella lo andaba trayendo, pero nunca se lo vi puesto. O sea, si se lo puso, lo usó, pero no en forma permanente, pero sí era algo muy preciado para ella. Y los caracoles eran sumamente pequeñitos así. Cualquiera conchita, eso es igual. Sí. Cuestioncito caracol,
o cuestioncito ese que le dije yo, de groma, eso es igual. No, ese groma se llama... Sí. Colágenes. Colágenes se llama ese. Sí. El otro caracolcito es chacé. Pero de que lo pone el cuello ya es igual. Sí. Sí, ese es collar. El collar se llama igual. Pero nombre de esa cosa se llama chacé. Nombre caracol. Ese nombre de Cahuéscar, y colágenes igual. Que hay mujeres que aparecen con adornos de collares, pero son hechos a base de hueso de pájaro, que son los que son ahuecados por dentro y lo más fino que hay. Yo encontré que era como súper interesante esa representación física del adorno como en el cuerpo, ¿entiendes? No fuera, sino que pintado en el cuerpo. Y empecé a trabajar con eso, con los cuerpos pintados, hice varias cosas que ya han quedado en el olvido, las que ni siquiera hay registro fotográfico, porque son cosas que uno hace y vende, porque uno vive de esto. Entonces, pero lo primero fueron los espíritus del Jaín en plata. En plata, yo soy platera. Sí. ¿Por qué ocupo el de ornamento? Porque me parece importante establecer una distinción respecto del otro concepto que también es muy utilizado, que es el de joya, ¿no? No tiene que ver con la definición intrínseca de cada uno, sino con la carga histórica que puede decir que tiene el término, ¿no? Pensando en que la joya tiene un componente como una interpretación o conocimiento general mucho más asociado al mundo de lo estético, ¿cierto? La joya como un elemento que denota cierta estética y cierta construcción estética del sujeto que la usa. Y para mí el ornamento tiene otra condición, pese que, como su nombre lo dice, ornamenta, ¿cierto? Si bien es cierto, también viste, por lo tanto incorpora el elemento estético que ya te describí anteriormente. Veo yo en el concepto de ornamento cierta profundidad o cierto espesor simbólico, interpretativo, ¿cierto?, que la joya no tiene. Y por eso yo prefiero utilizar más bien el concepto de ornamento. Cómo en otros lugares existían los pueblos originarios, trabajaban, cómo eran sus ornamentos, cómo se vestían, qué significado tenían esos ornamentos para su vida espiritual, para su vida familiar. Y podemos decir que en la antigüedad, si bien fue un ornamento que tiene un momento de creación artística, pero tuvo un significado dentro de la sociedad. Los niños empezaban a tatuarse desde los 7 años y terminaban a los 20. Eso quiere decir que ellos no determinaban el motivo, sino quien determinaba el motivo que se iba a plasmar era la sociedad, de acuerdo al rol que le iba a corresponder ocupar en su vida. Entonces así aquellos que entraban en las escuelas de escultura o en las escuelas de escritura, o que iban a ser pescadores, etcétera, o sacerdotes, ya se sabía a priori los motivos que tenían que ser impresos, diríamos, en el cuerpo. ¿Cierto? ¿Cuál es el traje típico? Si pudiéramos definir que hay un traje típico. Entonces, tiene que ver con eso. Entonces, obviamente, en otras culturas, este acto de vestirse, de adornarse, de cubrir, ¿no es cierto?, de exaltar ciertas partes del cuerpo, o esconderlas, ya sea visible o invisiblemente, visibilizando o invisibilizando, puede pasar por todos estos otros recursos estéticos simbólicos, como son el tatuaje y la pintura. Hay un sentido de adorno y estético fuerte, porque tú no te tatúas cualquier cosa, o sea, lo que yo les hablaba delante, o sea, tú eliges el diseño que le va a quedar mejor a tu brazo, a tu pierna, o los lugares que sean más importantes para ti. Por lo tanto, es una función de adorno hoy día, pero va unido a un tema de identidad. Esto de acá, este diseño, es de cuerpos pintados. Y el estilo de la forma nos recuerda a una medusa, un elemento marino, porque estos van para el Congreso de Ciencias del Mar. Ahora, este elemento de acá, que parece que digamos que nos recuerda a los cuerpos pintados, también se puede transformar en un erizo.
Pues he trabajado con la figura del erizo y la figura del erizo igual tiene el cuerpo pintado, igual tiene rayitas y puntitos. Entonces igual es como un símil de los elementos de la naturaleza con los recursos decorativos. Sí, en el fondo todo se parece. Ya no es un tema del pudor, sino que es un tema del índice sociocultural. Es decir, ese accesorio va a agregar información estratégica a tu identidad como sujeto de un lugar, de una familia, de una edad, de un sexo, etcétera, etcétera. Dice que al caminante, al transhumante, algunas cosas no le deben faltar nunca, que es el juego, el cuchillo, el lazo y boleadoras por si acaso. Esos son atuendos que lo transforman en versos, en coplas que le llamamos nosotros. Y hoy día ando trayendo yo, por ejemplo, para mostrarle y para que usted vea, ando trayendo este gorro. Bueno, para que se entienda, lo nombramos gorro, ¿ya? Que es una pasamontaña, una coipa, que es para los distintos climas. Para el clima de calor y para el clima de frío. Y también para el viento. Por eso reúne condiciones especiales. Y esta es de herencia ancestral y tiene un diseño especial, milenario, porque el pueblo Coya su faena es por el cordón montañoso, por tema de recursos, porque en la práctica del pueblo Coya la tecnología dormía. Entonces íbamos por el cordón montañoso buscando los recursos, forrajeros, agua, remedios, facilidades, todo este tipo de cosas. Entonces, para eso era este asunto que cumple una parte importante de la vestimenta. Y las mujeres también, los atapolleras que le llaman, que son estas trenzas, que también eran efectivamente para firmarse las polleras. Pues para amarrar la pollera. ¿Ve? Claro, es trenzado no sé con cuánto. 18, y aquí hay 8 son de 16 ramales así, como se dice, 6 así litros, así. ¿Ya? Ese es para estar la pollera. Entonces cuando viene un clima difícil, usted se cubre el rostro y la cara. Usted lo usa así para el frío y para el viento. ¿Quién necesitaba un adorno tan vistoso si finalmente estaban en el campo? Yo creo que todas esas cosas que eran mucho más decoradas se guardaban exclusivamente para las festividades. Mi mamá decía que mi abuela guardaba sus prendedores y todo para sus mantas exclusivamente para cuando había floramento, carnavales, Todos Santos, todas estas actividades donde se reunían como comunidad, porque ahí es donde tú tienes que mostrarle al otro cuán decorada tú estás y cuán decorado está tu marido. Antiguos, estos son los aros antiguos. ¿Ves? Estos eran antiguos. ¿Cuánto ahí tendrán esto? ¿Y eso también lo compró? Sí. ¿O se lo hicieron? No, yo le mandé, estaban así. Yo le mandé a poner la cita, porque estaban así botados ahí los aritos y yo les mandaba. Pero hay que limpiarles porque están medio negros. Esos eran los aros antiguos. Y antes se usaba también así como ¿ves? Igual que estos son así los aritos. Como las argollas. Claro, argollas, así ¿ves? Colgantes. Sí, y más grandes son los aros, así. ¿No? Entonces ahí mismo también, por ejemplo, en los carnavales, tú chayas a tu caja chayera, tú la adornas, las enfloreas y todo eso. Entonces en los carnavales tú te vistes y te decoras mucho más para que la gente te pueda ver.
partir de la información del siglo XIX cambia radicalmente la orientación del tatuaje. Si el tatuaje fue ceremonial, indudablemente, pero que fue como una perpetuación de una imagen en relación a la función social que le iba a caber al individuo ocupar, el siglo XIX pasa a ser una decisión individual. Es decir, el individuo se tatúa a partir de sus propias vivencias. Y tenemos mucho rescate de información oral de ese periodo, en donde las personas plantean que se hicieron tal o cual motivo para recordar tal o cual acontecimiento. Por ejemplo, hay un tatuaje que es muy conocido, muy hermoso, de un hombre que vivió en Tahití, que trabajó en el puerto de Tahití y que tiene su cara enteramente tatuada, que yo creo que es el motivo más conocido de la isla, pero tiene su brazo tatuado, y él narra que representa cuando los ingleses se llevaron el Moai Ho'aha Kananaía de la aldea ceremonial de Orongo a Inglaterra. Entonces ahí se plasma un acontecimiento muy importante de la historia del siglo XIX. El uso de las joyas como un elemento de marcar distinción respecto del resto. Soy distinta, me veo distinta, me he visto distinta, no por un asunto meramente estético, ¿cierto? O de vanidad, sino que nosotros vemos ahí un discurso político respecto de esa distinción. Si el adorno te permite eso, sentirte totalmente confortable, con lo que tú eres y lo que en ese preciso contexto tú tienes que performativamente desenvolverte. Entonces, en contextos políticos muy especiales, en contextos rituales, muy especialmente, creo que el adorno sigue siendo indispensable. Las mujeres aymara, para digamos, hacerse ver o hacerse notar que está llegando y su presencia, son los zarcillos. Entre más grande es el zarcillo y más suena, es una mujer que tiene más poder, ¿ya? Entre más largo es su pelo y más gruesa es su trenza, es una mujer que llama mucho más la atención. Para ir a mar afuera por océano, igual se pintaban lo mismo. Y eso era para proteger. De repente viene, ¿cómo se llama? Alta mar y puede hundir, toda esa cosa. Ese era que para eso lo usaba eso. Entonces con esa misma pintura que ellos lo usan, se protegía, llegaba bien, andaba bien. Es muy importante que se usaba esa cosa. Para eso lo usaba, no es para que pinte de gusto así, o para ir andar mostrando, o para ir andar caminando, no era para eso. Era muy cosa, peligro se pintaba con eso. Para eso lo hacía. Total que pintaba un pedacito, la pintura de las dos caras, pero no es mucho. Y ese ya lo pintaba, pero no tanto. Y después lo pintaba y después se lo guardaba. Y nunca lo usaba, todos los días no era. Pero esa era una cosa muy importante, muy valor. Pero la pintura sí, pero la pintura fundamentalmente juega un rol ritual. En los Guilletún la gente se le hace a Mayotu, la cara, a los choiques cuando bailan también en su cuerpo. Y también a los machis cuando están en estado de iniciación también se le hace una parte de su ritual, todo el cuerpo se le genera unas rayas con azul, blanco, con pinturas, como una forma también de marcar al iniciado, ¿cierto?, que ha entrado en ese mundo. Pero tiene un fin netamente ritual, yo he visto eso, pero solamente como un acto de ritualidad. Y la pintura corporal siempre, de acuerdo a la información que yo recogí, era como un elemento para realzar las líneas del tatuaje. Ahora, y ocupado como un ornamento, como tal, más allá de lo ceremonial.
O también porque de repente superficializa, porque adorno, en nuestra cultura de repente el adorno es como algo como banal, como superfluo. Ay, yo adorno, sí, no. No. Te fijas cuando hay un profundo contenido simbólico, social detrás del adorno, porque yo me puse estos aritos, me puse este pañuelo, te fijas. O sea, yo no tengo frío aquí, pero sin embargo estoy con este pañuelo. ¿Por qué? Porque me gusta, porque bonitos colores, etcétera. Hoy día tiene esa dualidad, de todas maneras. Yo me lo hago porque es hermoso, ¿te fijas? Y quiero mostrarlo. Y ahí uno encuentra las cosas más sofisticadas, pero también es porque yo tengo mi identidad. De alguna manera me representa. Soy Rapa Nui. Que también hay otra cosa que hay que entender, que el majute no solamente, aparte de ser para la vestimenta, estaba muy ligado con lo sagrado. ¿En qué sentido con lo sagrado? En que era como el envoltorio a todos los presentes que tenían que ver con lo, por ejemplo, con los dioses, con Dios, Maque, que tenía que ver con todo lo relacionado con lo que era religioso, con todo lo que era de dinastía también, todo se envolvía con esto, era como un papel de regalo, pero no desechable, era un papel de regalo muy importante. Entonces aquí fundamentalmente las mienes usan su plata para situaciones sociales de mapuche, hay un mafón, qué sé yo, algún acontecimiento importante, entonces la gente va y usa su platería. Pero por ejemplo eso no acontece por ejemplo en un Illatún acá, porque acá, como te decía también, la platería no es permitida porque también implica que es un elemento que induce o que llama a las heladas, entonces se rechaza su uso. Esta soga, desde el torcido de la lana, desde la preparación, es especial. Lleva un torcido especial a un lado que nosotros no entendemos. Después lleva un armado el hilo, y esta soga, para que sirva de protección material o cumpla las funciones de una herramienta material, tiene que ser de la siguiente manera, que también cumple funciones espirituales. Por eso siempre de dos colores, no puede ser de un solo color, porque también tiene que llevar su atractivo. Uno dice que linda la coreografía, qué bonito el color, no, es para mantener la energía. Si uno empieza a mirar la vestimenta en general, o la indumentaria, ¿no es cierto? Que hemos hablado tanto que esta idea de la indumentaria como un conjunto de elementos relacionados estética y simbólicamente. En todos los grupos humanos hay cosas que se muestran, cosas que se esconden, cosas que se usan en determinada ocasión y no se usan en otra, cosas que usan determinadas personas y no usan otras. La artesanía ancestral se refiere a qué? A de que la persona trabajaba la lana, en primer lugar, la hilaba, torcer, primero trasquilar al animal, hilar la lana, torcer la lana y después recién trabajarlo en las 4 estacas. Eso es la ancestral, ¿ya? Y aparte de la figura, acá cada figura tiene su significado, cada color tiene su significado. Con telar, y este telar así en pampa, este se llama pampaguana. Este tejían antes, puro esto, ¿no ves? Con su bichuñita. ¿Dónde está? Con este se tejía ahí. Esto, así. Así tejían antes, así tejo. Después en telar también tejo. En máquina de 4 pedales también tejo. Y ahí hago cualquier figura de estos. Hago flores, lo que me pidan. Este es de hueso de la pata de la llama. Este se llama huichuña. Con este siempre hay que hacer. Entonces con esto le hacemos ahí, así. Ahí, ¿no ves? Ahí. Entonces ahí pasa durito. Este.
todas las mujeres ancianas, por ejemplo, usaban su platería, todas. Entonces cuando uno llegaban ellas a visitar acá, y obviamente el hecho de ir a visitar a un hermano, un pariente, era un motivo también de prepararse también, ornamentarse. Entonces venían con su ornamento. Y no así, por ejemplo, cuando tú ibas a ver, yo iba de visita a ver a mi tía y ellas no estaban a verse con capán, pero sin ningún tipo de ornamento, porque estaban en una actividad cotidiana. Entonces no. Pero si ellas venían un día domingo, por ejemplo, a visitar a mi mamá, a mi papá, ellas venían con su atuendo, ¿te fijas? Entonces ahí también hay un movimiento ahí local, interno, de cómo, cuándo usarlo, qué momento usar ese, porque no, una mujer mapuche difícilmente va a andar con todos los atuendos, cocinando, por ejemplo, haciendo todo, como a veces se muestra en la tele, porque eso no es, eso es para la tele, no. El trabajo cotidiano de nuestra gente no es distinto, la forma de... Como ser acá se han perdido mucho esto, nosotros le decíamos antes los azucareros, como ser las talegas, las uncuñas, para hacer nuestras tradiciones, costumbres, que antes la gente acá era, para todas las costumbres, para tejer, para hilar, todo tenía su pago a la tierra. No era llegar y hacer, ahora eso no se respeta, uno llega y trabaja, no, siempre hay que pagarle a la madre tierra. De lo que se usa nada casi, no, lo que usan nomás, pantalones así nomás. Ya no se visten así cuando vamos a la feria, por ahí nos vestimos así como en forma de pollera, así adornadito, pero un día, dos, después ya no. Acá había llamo, había llamo, cordero, burro, esto era lleno de llamo, pues, oiga, si acá no había un trecho en donde acá se venía a buscar los campamentos azufreros, venían a buscar llamo, corderitos, se hacía charque de burro, no, esto era bueno, ahora no hay nada. Entonces la vestimenta como vestimenta es un tema importante porque también es una identificación, como una identidad también que tú creas, como es como los mapuches cuando se visten con su vestimenta tradicional. Y siempre nos dicen, bueno, ¿cuál es su vestimenta tradicional? Yo un día le dije a alguien, si yo me vistiera con mi ropa tradicional, sería cuestionada por la moral y la ética y las buenas costumbres, ¿cierto? Entonces la gente evalúa también a partir de eso. Si hay un buen tucutún, comé tucutún, huichá tucutún, kim tucutún, o sea, de buena manera, de mala manera, saber efectivamente cómo vestirse o cómo portar cada uno de los elementos de manera... Porque hay cánones para eso, ¿no? Hay formas, y la gente evalúa de acuerdo a si se cumplen plenamente esos cánones de vestimenta o no. Entonces se evalúa el buen o mala forma de que la gente tiene para vestirse. Al término de la dictadura, ya en los primeros años de los años 90, ya la última década del siglo XX, empiezan a verse esto de una manera diferente. Juega un papel ahí la Universidad Católica con Héctor Mora, mucho antes, digamos, pero que se expresa particularmente en la década del 90 con la miniatura de las joyas y el uso anárquico de las joyas. Por ejemplo, un queltatú en miniatura y lo hacían aro. Los aros para nosotros tienen un carácter social. O sea, nunca una mujer mapuche se va a colocar queltatú, pero hoy sí lo hace. O sea, eso ha sido un impacto, digamos, en un proceso de cambio. Es bueno que tú sepas qué es lo que estás usando y por qué lo estás usando, qué sentido tiene, pero yo creo que eso responde también a un perfil de personas dentro de una sociedad determinada. Pero el común de la gente hoy día te puede usar cualquier cosa y no se pregunta qué significa ni para qué sirve, simplemente le gustó, una cuestión de estética y se lo pone. El uso de estos ornamentos no siempre está apegado, entre comillas, al discurso tradicional respecto a la platería, o a los significados
espirituales y simbólicos originales, sino que lo que nosotros observamos es que las mujeres lo reinterpretan y lo resignifican según un esquema más propio y un esquema también que incluye su realidad femenina en el mundo contemporáneo. Bueno, el gusto es lo más sofisticado que hay, o de lo más sofisticado que tenemos, y es profundamente etnocéntrico. Es muy difícil que una cultura adquiera un gusto que no es la que siente propio. Entonces, el hecho que nuestra cultura moderna, te fijas, citadina o como tú quieras llamarla, que todavía nadie le pone un nombre que se merezca, haya aceptado en su gusto una expresión de otra cultura, significa, te fijas, una sujeción a la otra cultura a través de un proceso estético. Eso es muy difícil que pase. Lo que más cuesta, si tú puedes cambiar el idioma, las costumbres, pero los gustos, es decir, cómo tú te sientes hermosa, ¿te fijas? O en mi caso hermoso, no es fácil, el tuyo es más fácil. Tiene que ver con eso, ¿te fijas? Entonces, que nuestra cultura haya adoptado un gusto de adorno de otra cultura que encuentra que definitivamente no es la de ella, es un triunfo fantástico de la estética mapuche. Es una colonización de nuestro gusto y eso es muy difícil que suceda. Muy difícil. Mucha gente también hace uso, se apropia de las cosas de nosotros y eso es así como nosotros también lo hemos hecho con las cosas de los otros. O sea, es algo que está, desde el punto de vista antropológico, algo totalmente normal, digamos, y es bueno que así acontezca, porque también cuando uno ve, digamos, sus propias cosas reflejadas, usadas por otros que no es mapuche, también tiene como otro impacto, te fijas, se genera otra lectura. También he visto que en casos específicos que objetos comienzan a recircular, objetos que estaban guardados, ya objetos que eran de abuela, de tía, de mamá, ¿cierto? O que solamente se utilizaban para ocasiones muy ceremoniales y muy al interior de la comunidad. Hoy día he visto mujeres jóvenes o más jóvenes, ¿cierto? Que su madre, que su abuela, usándolo con más libertad, diría yo, en otros contextos. Por ejemplo, en contextos políticos, ya lo mencionaba, en marchas, qué sé yo. Yo cuando era niña, mi abuelita tejía. Hasta yo mismo iba a sacar conquillo que se llama ese para tejer, y ese tejía para guardar cosas, guardar cuchillos, fósforo, todas las cosas importantes y valores. Entonces, ese canasto que tengo y hacía más grande, para dejar ropa igual, para todo eso servía. Entonces ya empecé a verlo y después hacía otro canasto y hacía ese igual es canasto para mariscar, con ese lo tejía y salía a recolectar marisco con ese maucho, erizo, cholga, toda esa cosa. Así que uno se está reinventando siempre como mujer, y como el junquillo no solamente es utilizado en canasto, uno crea. Cuando uno artesano crea sus productos, diseña, entre comillas, un diseñador estudia para eso, pero nosotros no, o sea, el artesano produce y lo hace con sus manos y está creando mentalmente cómo puede sacar una pieza. Y bueno, el objetivo es de que uno haga algo que pueda ser usado, y estos collares sí, incluso ahora es como que está de moda, se está rescatando todo lo que es tema autóctono de pueblo originario. Claro, si bien hay un cambio radical en términos cultural, ya no andamos en canoa ni de cuero ni de tronco, pero andamos en bote con soya y motor fuera de borda, pero eso no quiere decir que no sigamos siendo nómades, eso no quiere seguir que no sigamos siendo cahuáscar. Nosotros somos cahuáscar, independientes de la ropa o la herramienta que utilicemos. Sí, hay vigencia, primero porque los pueblos originarios están vivos aquí y ahora. Aunque hablamos de la extinción por año, hasta
los pueblos de Tierra del Fuego también existen. A lo mejor existen poco, a lo mejor con una lengua un poco perdida, y ellos están haciendo esfuerzo por visibilizarse. Entonces, eso primero que nada. Entonces, eso ya lo hace vigente total. Uno tal vez partir mencionando de que la producción artesanal específicamente en este territorio que corresponde a lo que estaría, digamos, el pueblo yagán asentado, tal vez en la cestería tiene su expresión más actual o vigente, más arraigada como a lo tradicional. La vestimenta ha cambiado por este intercambio y estas relaciones de los viajeros que han pasado por estos canales. Ha ido evolucionando porque la cultura va evolucionando. No, antiguamente no, pues antiguamente nunca estuvimos en un solo lugar porque salíamos y hacíamos campamento a otro lado y después sigue navegando, remando. En vez de llega cansado, tarde, entre oscuro y así andamos. Claro que pasamos a mariscar, para recolectar marisco, para comer algo siquiera, pero nunca pasamos mal igual. Entretenido andar así. No es como estar todo el día sentado dentro de la casa, ya es diferente, sí. Entonces se han pasado aplicando la técnica de la cestería, digamos que tiene distintas técnicas, de distintos tipos de puntos y formas dentro de su expresión original, es decir, en la confección de cestos o elementos propios para la cultura, como son incluso los lazos de junco y esas cosas. Ya desde hace un tiempo, que como te reitero, no sé exactamente en qué momento se produce ese cambio, pero sí, por ejemplo, hay una producción bastante permanente y muy creativa e innovadora constantemente, por ejemplo, de aros, de collares, incluso para situaciones especiales han hecho trajes, vestidos de junco, digamos, como por situaciones puntuales, digamos, pero hay un manejo de la técnica y del material muy amplio que ha ido creciendo y se ha fortalecido, diría yo, en este último tiempo. Cuando se desapareció el último chajao que ellos tenían, entonces la mayoría de esas cosas, esos adornos que ellos tenían, los collares y todas las cositas esas, la usaban ahí, pues. Pero ya después cuando le prohibieron el chajao y ahí ya se... Pero sí lo que son los huesos o restos óseos de ballena están ahora siendo utilizados de manera permanente por artesanos de la comunidad, principalmente por un artesano, digamos que en este caso es un hombre, que desarrolla arpones y productos mucho más allá de los arpones, que era el elemento tradicional que ellos utilizaban ya con un fin totalmente práctico, utilitario. Ahora lo están haciendo digamos, bajo una idea ornamental, incluso también utilizando el hueso de ballena para hacer aros, hacer distintos elementos que también son de tipo ornamental, digamos, y eso también está en una producción permanente desde hace un buen tiempo a esta parte también, en relación a esa materialidad, al hueso de ballena, que también es una materia prima tradicional en este caso los yaganes, el pueblo yagán, o de los pueblos canoeros, digamos. Igual se han cambiado, porque antiguamente, por ejemplo, esta tenía que haber sido como redonda, así. Sí, como redondita. Porque antes no tenían mesa. Y ahora la pide, pero tiene que tenerla ahí. Entonces, y antes no, pues no había mesa y en el pasto uno lo dejaba como quería y estaba redondita, así que no se caían las cosas. Entonces igual se ha cambiado. Pero los puntos no, yo no lo cambiamos. Sí ha pasado a ser parte de la construcción de artesanía ornamental, tanto para uso propio de las comunidades como también para la venta de productos artesanales a los visitantes, turistas, etcétera. O sea, como una forma de generar recursos y vivir, digamos, de la artesanía. Es que mi mamá igual tenía ese onda, hacer, por ejemplo, estaba trabajando en junco y siempre estaba haciendo otras cosas y creando.
Entonces, a mí igual me gusta crear. Así que como se veía en aro, ahora se ve en aro, por todos lados tienen aro, qué sé yo. Así que yo dije, ya, ¿qué voy a hacer? Entonces con los mismos puntos de los canastos hice los aros, y de ahí otros puntos, otros aros que he visto, pero yo lo hago en junco. Así. Así que queda blandito el junco. Y este es para que no se rompa el junco. De repente mi mami contaba, ahí está, contaba los viajes que ellos hacían cuando iban a Cabo de Horno. O sea, las comunidades antiguamente navegaban y recorrían mucho más el archipiélago. Y ahí es donde uno va encontrando las materias primas, y actualmente casi todos los descendientes están en Puerto Williams, que claro, permite recorrer la costa norte de la isla, pero en verdad es un espacio bastante reducido, no solo en relación al desarrollo de las prácticas tradicionales, sino que también en la recolección de los materiales y todo lo que implicaría el uso de los ornamentos. Por ejemplo, para hacer los collares, obtener tendones, lo que te decía, la ausencia de ciertas materias primas, que está mucho más asociada a una vida en movimiento por el archipiélago, más que una vida, digamos, asentado en Puerto William. Entonces, la sobrepoblación y hambre en las condiciones de las reducciones y la industrialización que determina la necesidad de mano de obra barata produce entonces el proceso de migración y el desperfilamiento, estoy hablando solamente de la platería en el contexto del uso y función, ¿ya?, de las joyas. Porque al irse a las grandes ciudades, ¿ya?, el uso de las joyas era mal visto, ¿ya?, era un poco de incivilizado, ¿ya?, y producto de esta represión en las condiciones de las reducciones, las generaciones que emigran a la ciudad van mayoritariamente esas generaciones con el claro objetivo de occidentalizar a su familia y occidentalizarse ellos. Eso porque ya los niños ya no son como antiguos. Han venido, han estudiado y se han ido. Ya no tienen que pescar hilados, ni tejidos, ni para el sustento, nada. Por eso ahora empiezan a trabajar, son profesionales y ya se van. Por eso se pierde el tejido. Creo que uno de los riesgos importantes por la cual se perdió toda la técnica ancestral del tejido tradicional, de las incuñas, de la orfebrería, de la cordelería, fue la migración. La famosa chilenización. Perdimos la lengua. Así como también la lengua aymara, también a mí me hubiera gustado, me hubiera encantado aprender, que mi papá me hubiera enseñado a mí a hablar aymara. Mi abuela hablaba aymara y quechua, pero mi papá, como se vino acá a la ciudad, aquí ya se perdió porque antes era mal visto que se hablara en aymara. Antiguamente se tejía pantalones, también se tejía de lana alpaca, y los charpes, todavía estoy haciendo charpes. Esos son los antiguos, los gorros con oreja, la tapacara que había. Todo eso lo tengo yo, pero ya no, la gente no cotiza eso. Acá las personas no cotizan. Yo recuerdo cuando hay, por ejemplo, fiesta patronal o hay un evento especial, tienen un tipo de vestimenta para este evento, y eso sí llevan cucharas, pero de metal, en su ropa. Y esto
más utilizaban para eventos así especiales, para fiestas y para el uso diario era sencillo, no lo usaban esta ropa. Eso recuerdo de mi comunidad. Pero así como dice otras partes, ¿no? Como ser en Aymara, ellos cuando ya usan sus axos, usan sus aros, usan sus collares, acá no era así, no. Tal vez más antes, ¿no? Pero cuando yo ya nací, no. Tengo el pedido que entregar. Por ejemplo, acá está tejiendo bufanda, de mi hijo que está tejiendo acá. Igual con listado, con teñido vegetal, que el color verde ahí, el teñido vegetal, y este es el gris natural de la alpaca. Este es telar de 2 pedales, se llama telar de guayeta, sí, telar de guayeta. Hasta el momento he tenido estos 3 nomás, estos 3 nomás máquinas, pero sí son las fibras de alpaca. Netamente yo así como trabajo con las puras fibras de alpaca. No mezclo ni sintético ni nada por el estilo, solamente fibra de alpaca. Pocos collares, pero sí los zarcillos. Sí, los zarcillos sí, de todas maneras, y los tupos también. Los tupos también. Principalmente porque las mujeres que van al campo y las mujeres que van a la fiesta usan, por ejemplo, los chales más largos. Entonces los chales se usan así y acá pones el tuyo. Si estás en ceremonia, tienen que ser 2. Pero si si estás pasando mayordomía, estás pasando cargo, 2. Y si vas a la fiesta, solamente es 1 solo. Sí, no, mi abuela tenía su tupo, sus aros de plata. Mi mamá igual, decía hasta el año 87 más o menos. Ella utilizó. Después de ella dejó de utilizar, porque ya llegó la típica, no, que hay que andar con falda, que hay que andar con, ya no se ocupa porque ya, no sé, pues, viene el indígena, viene ahí la llamita, le decía, entonces, y eso también se fue perdiendo también, por ende ya se dejó también. Entonces. Bueno, el otro factor agresor es el racismo que existe en la sociedad chilena, que es muy fuerte, que siempre se encubre, pero está muy vigente, o sea, y ese factor racista hace que la gente no tenga plena, a veces, seguridad para hacer uso de esas cosas, y se necesita mucha fuerza para poder llegar y irrumpir en escenarios racistas y poder ponerse como tal. Cuando nosotros hablábamos quechua, ¿ya? Mi mamá era aymara, hablamos aymara y quechua, habían de todo acá. Entonces yo me acuerdo que fuimos discriminados. A los que lo pillaban hablando quechua, los discriminaban. Y en la escuela prohibieron que hablaran en quechua, que los comunicaran en la lengua que nosotros teníamos. Entonces eso se fue perdiendo, y otro por vergüenza, que lo van a discriminar, y así se perdió, así tanto la vestimenta, por la discriminación, porque ya acá no era pura gente del pueblo, sino también venían gente de ferrocarril, gente bueno, antes había puro carabinero, los mismos señores de carabineros que los discriminaban por cómo lo vestíamos, entonces, porque andábamos cargados, los trataban de muchas maneras. Entonces eso se fue perdiendo por eso, más que nada, no es porque uno quiso dejar su tradición. Había mi hermano, el mayor, él hacía los anillos, hacía los aros, y de repente se hacían también unos prendidores, los pesos antiguos le prendían la traba, lo soldaba ahí y lo chancaba bien, le trataba de hacer como una rosita, y en la traba le ponía sobre la traba lo soldaba. Esos eran los prendidores solamente, pero una vez en cuando, pues no era toda la vida. Igual también los aros hacía una vez en cuando, los anillos igual. Y mi esposo también hacía anillos. Que ¿sabes qué pasa? Que el textil es una técnica que manejan las mujeres.
La orfebrería es una técnica que la manejan los hombres, la cordelería también. Entonces todas las técnicas que las hacen las mujeres se mantienen en el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos transmitiendo, ya es nuestra obligación como mujer. Pero la orfebrería, como la hacen los hombres, y los hombres se fueron a hacer otra cosa, ya no orfebrería, entonces se perdió en el tiempo. No, hasta el día de hoy todavía las tradiciones siguen en los pueblos del interior. Lo que pasa es que se perdió las piezas, porque como ya no hay orfebres que la estén realizando, y eso es lo que pasó. Un anillo, ahora, antes que se hacían de esto. Esa moneda blanca, mi papá sabía hacer anillos. Ese peso blanco que habían ahora, eso. Se tenía precisamente una estaca así para hacer el anillo. Eso nos hacía a nosotros, de plata. Otros aspectos tienen que ver con la materia prima. La materia prima siempre fueron las monedas de plata, y cuando las monedas de plata dejan de circular, dejan de usarse, se reemplazan, ¿no es cierto? Entonces ya no hay con qué hacer las piezas, porque no hay minas ahí en la zona como para que la gente tenga, ¿no es cierto?, la posibilidad de seguir fabricando sus piezas. Ahora, mucha gente antiguamente usaba sus prendas para ir a Temuco, pero la gente dejó, por ejemplo, de usar las prendas porque ya se los robaban. Muchas mujeres sufrieron asaltos de algunas ancianas que usaban aros de oro, por ejemplo, se la arrancaban de cuajo, o la arrancaban sabiendo que eso, el pectoral, que tenía un alto contenido de plata, se los quitaba. Entonces mucha gente dejó de usar platería. Otro fenómeno que se da es la venta de la joya a particulares, a comerciantes, y dejar estas piezas en prenda en las cajas de crédito prendario, fundamentalmente. Ocurre este fenómeno y por lo tanto profundiza aún más la posibilidad de la desaparición de la platería. Mucha de la gente que tenía platería también lo perdieron por este tema de los empeños, la gente por situaciones de pobreza, la gente empezó a empeñar sus platerías y después nunca lo pudieron recuperar porque se iban a remate, se perdían, que fue otra forma de perder las platerías. La verdad es que esto se empezó a perder, por lo que yo he investigado, más o menos en la década de los 70-80 en Chile. Uno de los centros productores era el pueblo de Isluga, y aquí incluso habían plateros, gente dedicada más o menos al oficio, ¿no es cierto?, y de buena calidad. Pero por una diversidad de factores, ya en esa época, años 70-80, se empezaron a vender muchas piezas. Una de las razones probablemente fue crisis económica en la zona, entonces las familias que tenían piezas antiguas, heredadas de las abuelitas o incluso de más atrás, las empezaron a vender por una necesidad económica. Hace años atrás no había mucho interés, no porque no hayamos querido, sino que porque había otras prioridades. Ahí la pasaba por tiempos duros todos estos años. La década del 70, igual, no me acuerdo. O sea, en mi década y cuando nací, fueron tiempos duros de escasez. Así que podríamos decir que hasta los años 80 y incluso después se ha logrado sobrevivir a cambios, adaptación a nuevos tiempos. Los factores son diversos. Yo creo que uno fuerte es la entrada del pentecostalismo a la zona. La gente siempre ha sido creyente en Dios, católica, pero eso nunca les impidió también poder realizar sus ceremonias, sus rituales, sus fiestas. Es lo que llamamos sincretismo, ¿no es cierto? El catolicismo se presta para el sincretismo. Pero desgraciadamente algunas iglesias evangélicas y el pentecostalismo en particular tienen la tendencia a ser más brusca, digamos, con no desear que las personas participen en este tipo de actividades que se consideran paganas, ¿no es cierto? Cuando el aymara se convierte evangélico o pentecostal, de estas religiones que están en las comunidades, en muchas comunidades, pero ahí permanece un cierto periodo. Hay un grupo de aymaras, son evangélicos, pero con el tiempo se va, como que va reflexionando y
regresa a su pueblo como aymara? Bueno, por un lado tenemos el tema más agresivo por ejemplo, del pentecostalismo, el tema de que nuestros hermanos y hermanas se cambien de religión y pensamiento, entonces comienzan a dejar de lado la vestimenta, a dejar de lado la lengua, la comida mapuche, los rituales mapuche, porque todo comienza a ser demonizado. Por lo tanto, ahí es un factor de riesgo. O sea, en este momento nosotros tenemos una lucha frontal con el mundo pentecostal fanático que demoniza todo lo que es mapuche. Pero hay muchas cosas que se usaron también porque tenían una razón. El tema de que no existía el concepto de artesanía. Ese es un concepto muy nuevo para nosotros. Bueno, primero mi mamá me enseñaba a hilar. Después del hilado me enseñaba a tejer a palillo. Después del palillo me empezó a tejer hacíamos bolsas para echar el azúcar, para echar la harina, el maíz. Entonces me puso en el suelo, así en el piso. Ese era el telar de nosotros que usábamos. Y después ya me enseñaba a hacer las otras cosas, como hacer las fajas, las chuspas, y ahí la para hacer poncho, para hacer frazadas, todo eso. Y solo era para vestirnos nomás, como le digo. Yo creo que uno de los problemas fundamentales hoy día es esta especie como de gran saco que se ha hecho con el tema de la artesanía, donde todo se mete dentro de la artesanía, o sea, todo es artesanía porque no sabemos bajo qué concepto, muchas veces poco claro, se habla de artesanía como lo que está hecho con las manos, entonces eso da para muchos aspectos. Entonces en ese sentido creo yo que aparentemente una actividad que incluso tiene financiamiento institucional del Estado muchas veces para salvar a los artesanos, ayudarlos a los artesanos, a veces también, a mi modo de ver, resulta una amenaza, porque en eso empiezan a primar los criterios comerciales, empiezan a primar los criterios de producción, de una producción más en serio o mayor, por las requerencias del mercado, entonces eso yo lo veo como una amenaza. Y creo que muchas veces no se profundiza en los aspectos realmente sensibles e importantes desde el punto de vista social, simbólico, estético, que están detrás de estos objetos que comúnmente llamamos adornos. Yo te diría que de manera, en una opinión muy personal, yo creo que el turismo ha sido uno de los grandes procesos de intervención que ha llevado a que las prácticas no solamente textiles o ornamentales, utilitarios, sino que a muchas otras cosas hoy en día estén en decadencia. Yo creo que hoy en día el pueblo atacameño o el pueblo licanantay está buscando resurgir de todo este proceso, porque hoy en día muchas cosas se hacen pensando hacia el turista o pensando a que se vea bonito para aquel que viene de Europa o que viene de Asia a conocer tus tradiciones. Y eso quizás también un poco ha tergiversado lo que es también el concepto de quiénes somos. Cómo se vende, lo que hacen las personas, quienes todo esto que entran a estos circuitos a veces de estas tiendas un poco exclusivas, entre comillas, entonces muchas veces el artesano empieza a adecuarse a lo que la tienda le está pidiendo, porque fíjate que se venden más las alfombras rojas que las blancas, entonces todos estos aspectos creo yo que no se pueden desechar porque son importantes. ¿Y por qué no se van a vender los objetos? No se trata de eso, sino que se trata que detrás de eso hay a veces poca profundidad en lo que se está buscando.
Hoy día ya no celebramos esa fiesta, a lo que veo. Se ha hecho negocio con nuestra tapati y nuestra fiesta, o sea, nuestra fiesta cultural se ha hecho negocio con ella. Entonces, esos son los cambios que ha sufrido la isla y lo que es en traje, en ropa, en todos los atuendos que antiguamente se hacía para uno, no se hace una cosa bien hecha. Yo creo que es un riesgo porque se está explotando canteras de pigmentos y yo veo cómo se saca indiscriminadamente pigmentos de todos los colores, sobre todo en estas festividades tan masivas. Yo creo que a futuro va a tener que haber de alguna manera una restricción, por último, que sea ocupada por aquellas personas que realmente van a participar en un concurso o son los más representativos en ese momento de la festividad, pero no pintar a todo el mundo, a todos los turistas, a toda la gente, porque ahí hay una cantidad de pigmento enorme que se pierde. Si nosotros usamos el quía, que es el pigmento, esta tierra que hay acá, que es bien escaso, ¿ya? Y lo usamos indiscriminadamente con las miles de personas que participan en la farándula en la Tapati Rapa Nui, por ejemplo, aparte de que todos nosotros, en forma indistintamente, grupos o personas, lo utilizamos también para pintar y vender un servicio, que es como el cuerpo pintado, ¿ya? Hay que ver igual la forma de utilizar otros elementos, mezclarlo, de aminorar un poco la explotación de los recursos, pues, como del quía, porque si no, en pocos años más no va a haber nada. Y sí, habría un riesgo enorme de desaparición en el tiempo de estos pigmentos, porque yo no veo que sean pigmentos que se vuelvan a aparecer, diríamos. O que salgan algunas cláusulas que uno puede ocupar cierta pintura recreando los pigmentos tradicionales, que eso también podría ser una alternativa. Sí hay un riesgo. No así con el tatuaje, porque el tatuaje se hace hoy día con técnicas contemporáneas y con productos que se compran, que son tintas especiales que vienen de Japón, de Estados Unidos, etcétera. Por lo tanto, no se está produciendo una tinta como era originalmente. Yo, como decía el otro día, no estoy muy de acuerdo en utilizarlo así como se utiliza en la farándula de la Tapati Rapa Nui, porque lo encuentro una falta de respeto. Llegar y pintar a toda la gente en una tina de baño, con un barro así, no sé. No creo que tenga mucho significado con el verdadero sentido que tiene el tacona o el tatú que le dicen ahora, ¿ya? Que es una arte tipo obra teatral, ¿ya? En fin, se puede utilizar otra cosa, yo creo. Es importante porque a la vez de rescatar, también combinamos el trabajo. Y para varias de nosotras que estamos en esto, antes algunas eran dueñas de casa, otras hacían labores de casa, otras se dedicaban también al textil un poco, pero ha sido una fuente igual de trabajo. El vender los productos, ya sea un producto tradicional como un producto más utilitario, es importante. ¿Por qué? Porque nos permite generar ingresos para la familia y a la vez también mantener las técnicas ancestrales. Una de las cosas que aparte de los aros, de los queros, de los bastones de mando, hay otros ornamentos más. Nos gustaría aprender a hacer todo eso, porque nosotros sabemos hacer algo, pero todavía falta aprender. Y para que vuelvan las comunidades a usar su joyería, creo que va a tomar tiempo, porque hasta el momento aquí en Arica al menos somos el único taller, y la idea es que otras personas aprendan también a hacer lo mismo. Yo creo que va a tomar un poco más de tiempo que suceda eso, que se vuelvan a usar la joyería. Todos los palitos tienen que pallar, todos los palitos. Todos los palitos así. Este cuesta.
nosotros mandamos sacar de los castros. Cuando tenemos que salir, ahí mucha gente se pone su vestimenta. Y yo estoy actualmente haciendo como una investigación sobre eso también, en cuál era la verdadera falta de acá. Yo por suerte ya me he encontrado con más de algunos. Así que estamos en eso, en ese proceso de rescatar la vestimenta. Tiene que haber un espacio donde uno puede tenerlo, como ser los ponchitos colgados, las fresaditas puestas, las lanitas mismo. Pero si no hay espacio, no, pues no se puede, pues ¿dónde? Tiene que tenerlo así encajonado. Entonces no se vende, no hay futuro, nada. Pero mostrando hay. Hasta hace, no sé, 6 años que están haciendo las niñas orfebrería nuevamente, pero ahora son las mujeres que están haciendo orfebrería, son las mujeres se han capacitado para hacer orfebrería, son las mujeres las que han vuelto para atrás a mirar todo lo que son los zarcillos, qué significan los zarcillos, cómo se hacen los bastones de mando y todo eso. Y eso es lo que tiene nuestro pueblo, que a pesar del tiempo, las tradiciones nos mantenemos, pero lo que sí, lo que estamos fallando quizás es en la orfebrería y lo que ahora queremos que se vuelva a usar. Aproximadamente 30 años atrás, como que los aymaras no se identificaban, un poquito se cohibían, no salían así como ahora. Estos últimos 10 años sí hay una identidad que quieren revitalizar, quieren que su idioma no se muera, sus costumbres, casi la gran mayoría están empezando a trabajar los aymaras. Algunas piezas las logramos obtener dentro de la comunidad, de las personas de mayor edad, tenían algunas piezas guardadas. También se fue a los museos, a otras instituciones. Bueno, ahí no logramos obtener mucha información y que nos dejasen entrar a sacar fotos, no logramos mucho. Pero luego conocimos a una antropóloga, Andrea Molina, y ella nos ayudó a recopilar información y fotografías para poder hacer estas piezas. Nos faltan igual muchos porque se han perdido, pero así hemos logrado tener los modelos que tenemos hasta ahora. A través de la misma fundación también me tocó trabajar con María Gómez, que es la presidenta de la agrupación Kulkinampara. Ellas son artesanas de Arica, en realidad de la zona cordillerana, ¿no es cierto?, de la región de Arica y Parinacota, pero que viven actualmente en la ciudad de Arica. Y con ella pude ver un poco cómo trabajaba y también hacer el contacto con este grupo, que actualmente es el único en Chile que está fabricando esta artesanía, y que es un trabajo de rescate en el fondo, porque esto se había perdido, era un oficio que se terminó en algún momento y ya lo están revalorando y recreando, pero sin tener una herencia directa de sus antepasados. Pero también tiene que ver con que mucha gente actualmente, mucha juventud o mujeres también no tan de generaciones más nuevas, se atreven a usar más el kepam, se atreven a usar más su ropa mapuche y están volviendo a mostrar, por ejemplo, todas las platerías y usarlo también de manera permanente. Y eso, o sea, hay un cambio, sin duda. Pero en términos de cultura, yo creo que definitivamente, hoy día las sociedades están abiertas. No existen sociedades cerradas, por más que las personas quieran estar cerradas. El mundo hoy día como está estructurado, eso es imposible. Estamos abiertos a un mundo, en términos de que yo voy o que ellos vienen. Por lo tanto, los cambios son inevitables y el desafío es de qué manera yo voy a estar en este mundo tan globalizado, pero manteniendo mi identidad. De qué manera preservo, de qué manera resguardo, mantengo. En los momentos actuales, estoy hablando de los últimos 20, 30 años, vuelve a aparecer el ritrafe en un contexto absolutamente nuevo y distinto a lo que vivimos en el siglo XIX, porque empiezan a desarrollarse fuera del contexto de la estratificación social, como individuo, sujeto a veces a la familia y otras veces no sujeto a la familia. Y que
el rol fundamental que juega en el contexto actual está en el rescatar y recrear la platería antigua en este nuevo escenario. Ahí te da también una mirada, ¿cierto?, respecto de cuando tú hablas de lo mapuche, también hay un intento como súper hegemónico, ¿no? En el sentido como de pensar que lo mapuche es una sola cosa, ¿ah? O cuando hablas de lo coya o lo de aguita, ¿cierto? De una u otra manera uno en el lenguaje también homogeniza a toda una cultura que tiene mucha diversidad y que tiene distintos pareceres también. Yo soy coya, vivo en Los Loros, en un pueblo que se llama Los Loros, que es el interior de Tierra Amarilla. Pertenezco a una comunidad coya que es de acá de Copiapó, que se llama Guaira Mantatuxi. Y yo soy artesana del pueblo, tenemos un grupo de artesanos ahí trabajando todo lo que es técnica ancestral. La mesa donde van a estar las cincuñas, van a estar los aguayos, que son estos tejidos que quizás hoy en día se van a definir dentro de un contexto atacameño, pero con ciertas intervenciones de todas estas poblaciones que migraron en algún momento también. Sin embargo, a pesar de que son tejidos que no son similares a los que se depositan hoy en día en el museo en cuanto al concepto precolombino, son textiles también que marcan una identidad actual para el contexto atacameño, ¿no? Aparecen los coyas, aparecen los tiaguitas, etcétera, no solo aquí en Chile, sino en general en América Latina. Son procesos que son totalmente válidos porque la gente tiene derecho a rescatar su pasado indígena, aunque a veces esté medio perdido, y eso significa la vigencia no solo de una lengua, de una historia, de una memoria, sino que significa la vigencia de todos estos conjuntos de artefactos de la cultura material, como hablamos generalmente, y parte de esa cultura material está en la vestimenta, están en los adornos, como decimos nosotros. Aparte de que si estoy en el cerro, donde tengo que ir a buscar leña, donde tengo que sacar leche, donde tengo que hacer queso, no me sirven las joyas. No me sirven porque me molestan, po. O sea, un collar, por ejemplo, me molestaría. Lo más me serviría un pañuelo y una chupalla en el pelo, que es para el sol, para cubrirme, pero más nada. No le veo utilidad a una joya o a un implemento en el cuerpo, no le veo. No. Porque no es homogéneo en el mundo andino, en el mundo aymara, no es homogéneo las cosas, sino todo es heterogéneo, todo es diverso, entonces se acepta. Y como que estamos acostumbrados en esto y nos adaptamos en cualquier otro lugar. O sea, en mi opinión personal, pienso que yo soy coya sin cargar ninguna joya, ningún adorno. Yo soy coya igual. Y creo que así como yo pienso, muchas personas piensan igual. De hecho, hubo un tiempo, al principio cuando empezamos con este asunto de los coyas, formar organizaciones o comunidades, que las personas que lideraban, digamos, como que exigían que lleváramos una vestimenta, que lleváramos... Pero nosotros pensamos que no es necesario, porque cada uno sabe cómo vestirse o cómo estar. No, creo que un ornamento no nos hace más o menos coya, ¿no? No, porque el pueblo coya hacía los telares y las telas, los pantalones de los hombres, las mujeres, los faldones y los cintos, que era como lo más... Los cintos eran de colores también, y según los colores usaban también hasta los 14 años, o después de los 14 usaban otro color, que era como lo más factible de decoración. Siempre hicieron el poncho, el manto, los pantalones, pero así como cosas de decoración, no. De hecho, tal vez a veces hemos sido criticados por eso. Nosotros hemos tenido encuentros con otras culturas, sobre todo de Bolivia, de Perú, de otros lados, y claro, ellos tienen mucho adorno, entonces cuando nosotros nos hemos presentado, ellos han criticado eso, buena, pero lo han criticado. Pero como les digo, encuentro que no
no es necesario, o sea, para nosotros no es necesario. Nosotros esa es nuestra visión. Ahora en este momento nosotros tenemos un yatiri que soy los Jerónimos, al menos que yo lo reconozco como yatiri. Pero él usa su poncho, su ropa de arriero, como se usaba antiguamente, de lana, de lana de oveja. Pero su sombrero, pero nada más. No. Se hace una joya. Claro, lo ve como joya usted. Pero lo incorpora al cuerpo. Con eso, usted se está incorporando y está totalmente unido con la sagrada y bendita tierra. Aquí está el corazón de los cerros, con metales muy preciosos. Esta es la joya que se hizo, se está haciendo y se va a seguir haciendo, pero tiene un solo origen, buscando la protección de la energía natural. Entonces aquí estaría parte de un cerro divino con la necesidad de estar protegido y no solamente protegerse del frío o del clima, también de las enfermedades espirituales y materiales. Claro, ahí estaba la matriarca Margarita Payauta, en cual yo tuve el fortunio de criarme con ella de una forma abuelado. Y ahí obtuve los conocimientos de lo que es la hierbatería. Sin embargo, no tuve la suerte de observar algún tipo de adorno o algo parecido a Yaguita. Pero sí, ella usaba un peculiar tipo de con su mismo pelo, se hacía sus trenzas y se la enrollaba en la cabeza. Ese era su más o menos su embellecimiento, su enriquecimiento en ese aspecto. Si vamos a lo más antiguo, que son los moyes, ellos habitaron posiblemente 200 a.C. hasta el año 700 después de Cristo. Ellos son los primeros agroalfareros del norte de Chile, norte chico, principalmente de aquí de lo que es Copiapó hacia el sur. Entonces ellos trajeron la tecnología de la crianza de ganado y también el desarrollo de la agricultura. Pero junto con estos patrones también venía la ornamentación. Y una de las cosas que se encontraron en sus tumbas fueron el famoso tembetá. El tembetá es un adorno de piedra que también después lo puede hacer de cerámica, pero principalmente lo hacían de piedra. Y ese adorno lo usaban aquí en el mentón. Se hacían un hoyito y posiblemente pasaban de tembetá de chico a más grande. O también se cree que por patrones culturales de la selva, en la cual ellos creen que provenían, era por edad de varonil del hombre, que una vez cumplido una edad de adulto, era como un rito de niño adulto. Yo creo que ya rebuscando, pero fíjate que yo viajo bastante y no me ha tocado ver, no como el caso de los mapuches, que tienen vivo, tienen ellos una raza que tiene bandera, que tiene su lengua, que tiene su costumbre. Nosotros tenemos, no sé si rajuñando las montañas logramos algo de nuestros petroglifos, de lo que sucedió, bueno, por otras historias también sabemos cómo se exterminó la raza yaguita. Porque viví aquí vivo hace 10 años acá en la región y soy orfebre y estaba buscando un tema sobre el que trabajar que tuviera que ver con el lugar donde habito todo este tiempo, y haberlo encontrado fue una sorpresa de poder trabajar sobre algo que sí existía, o sea que era una continuidad, que soy parte de una continuidad igual que todos los orfebres de esta región. Y era una forma bonita también de rescatarlos, de rescatar una cultura que tampoco hay, no he sabido de talleres enfocados a descendientes de la cultura para que por último los hagan, que trabajen en la orfebrería personas que están relacionadas a la cultura para que sea una cosa más directa. Cerámica sí hay más, cerámica hay muchísimo. Y sé
de algún diseñador, una diseñadora que hacía ropa basada en las culturas dieguitas a través de la cerámica, o que usan cerámica para hacer joyas también, pero así son pequeñas expresiones, pero yo creo que tiene que ver porque no hay una difusión de la artesanía, ni del trabajo, ni la posibilidad de vender. En forma práctica existencial, no sé por qué, pero con el conocimiento de los museos, por ejemplo, yo creo que hay repliqueros algunos por ahí, no sé de qué forma tal vez, pero que alguien trate de rescatar todo ese tipo de atuendos, digamos, honestamente no recuerdo haberlo visto. Y tampoco en este minuto, que es como también importante darse cuenta que falta eso, porque no está de una forma bien desarrollado, ¿no? Algunas de las piezas se ven que estuvieran trabajadas sobre cobre nativo, a golpe, a puro martillazo. Si había en estos hornos de fundición, lo que se sabe de la antigüedad es los trabajos a la cera perdida. Se hacían moldes de cera, se hacía la pieza en cera, se cubría con barro, se derretía la cera, se tiraba el metal adentro. No he visto de cerca un aro dieguita para poder hacer una teoría si fue hecho así o no. Tienen una forma que por último el alambre, porque tienen una forma que es como un alambre con un remate en la punta, como un adorno. Pareciera que es fundición, pero no han encontrado nunca un molde ni nada más que el horno este antiguo, nada más. Los muelles trajeron la metalurgia. Tenían una metalurgia básica, pero en la cual ellos, a través del cobre nativo, que es un cobre que está de la mineral, ellos podían sacarlo y machacarlo. Y con golpe podían lograr piezas como discos. Aquí vamos a ver brazalete, anillos. El despertón es eso de que no, ¿por qué no? ¿Por qué no están esos aros? ¿Por qué no están esos pendientes? ¿Por qué no están esos pinches, qué sé yo, de algún metal o de alguna espina de cacto? Porque se tejía con eso, ¿no? Con la espina de cacto de la guillave o con espina más larga. Puede que por eso peine, pero tampoco, pues, se han descubierto por ahí nomás que usaban peines de espina de cacto, pero que yo haya visto puesto, no. Yo primero lo que encontré fueron los aros y me sorprendió de la existencia de eso, de que hubiese metalurgia en la región. Y de ahí fue la idea de trabajar sobre ellos para hacer unas piezas con las que gané el sello de excelencia, con los aros, y después que hice un fondar. La idea era poner en valor que esta es una región donde había orfebres antiguamente, y que hoy también los hay, entonces tomarlo desde ahí para traerlo a la actualidad. Piezas no encontré gran variedad, hay muchos aros, de plata sobre todo, algunas pulseras, algún anillo, muchos tupus también. No, me parece que debería rescatarse eso, darle el significado que tuvo. Por eso tienen que ser orfebres, para rescatar este tipo de adornos, arete, brazalete, etc. Entonces un orfebre que también con su magia de dedicarse a eso, ¿entiendes? En su gran, digamos, que sea lo esencial, porque no lo hay, pues, ¿entiendes? Entonces habría que tener un despertón, algún orfebre que tenga el interés de tener su emprendimiento basado en eso, en un rescate de utensilios, adornos, dieguitas. No había mucha diversidad de modelo y diseño, porque obviamente tenían que cumplir un patrón religioso. La religión estructura todo, diseño, modelos. Acá también se encuentran aros tanto como de Ovalle, los dos principales, y el último también de La Serena, cumpliendo el mismo rol. Tienen parecido algunas láminas, algunas formas, pero son de distintos lugares, pero de la misma cultura. Y aquí hay unos aros bien especiales. Estos aros que están acá se le atribuye al Yaguita Inca, ya un poquito más alargado, pero con un patrón muy similar. Y aquí hay un aro muy parecido a lo que ahora se encuentra como aros mapuches. Este aro es bien importante porque es un aro que donó Francisco Corneli de sus excavaciones aquí en La Serena, y está tipificado como cultura yaguita. Entonces también sería un modelo distinto a lo que hemos visto y un modelo muy similar a lo que son mapuches.
como motivo de estudio posterior. Oye, estaría bueno tener un grupo me gustaría ver un grupo de artesanos con descendencia galleguita trabajando orfebrería, no sé, o que vuelva, porque al final es eso, si tienen la sangre, son parte de esa cultura que está perdida, bueno, tratar de volverle a dar vida, en otra forma, porque estamos en otro tiempo, no va a ser igual, pero estaría bueno que pasara, estaría bueno que en esta región se valoraran las artesanías también. Porque del año 2006, cuando la presidenta, en primer gobierno de la presidenta Bachelet, llama a un diálogo con los pueblos indígenas, los pueblos originarios, hace que la comunidad también se sentó a dialogar, también hicieron una catarsis cuál es la situación que tenían en ese momento, ¿ya? Que estaban asumidos en el alcoholismo, era la mano de obra barata de la población, que su trabajo de la artesanía y su lengua no era valorada y todo su conocimiento tampoco era valorado. Entonces, después de ver este diálogo y decir que los ancianos decían, y los hablantes y la comunidad como tal, decía que somos una comunidad todavía viva. Desde nuestra perspectiva, la mayoría de los objetos de origen mapuche que el museo tiene son objetos que están inscritos dentro de una continuidad temporal de uso, en la cual probablemente van cambiando los significados, incluso los usos también, pero en ese proceso permanentemente los objetos son resignificados. En el caso de la platería, lo que nosotros hemos observado, y esto de manera muy preliminar también, no pretendo como afirmar nada rotundo al respecto, lo que nosotros hemos observado que primero que la platería está vigente como un ornamento, un atavío femenino. Las machis siempre han usado ornamentos y la gente joven que asume de machi, hombre o mujer, tienen que usar las ornamentas y ahí están. En los rituales, a veces en algunos rituales, por ejemplo sanación, se exige la presencia de estos elementos. Entonces, mientras también en la práctica médica siga, y esto está dentro de un contexto general, o sea, no es un tema aislado, o sea, si se mantiene el tema de la identidad, la medicina propia, si se mantiene la lengua, si se mantienen los rituales, eso va a tener un sentido, un uso, una vigencia, va a tener siempre. Cuando empecemos a perder toda la lengua, empecemos a perder nuestra identidad, empecemos a perder políticamente los factores los que no hacen ser mapuche, entonces eso tampoco va a empezar a tener sentido. En el colegio, por ejemplo, ahora se hacen actividades que tengan que ver con nuestra cultura y veo que no hay vergüenza de decir yo soy colla y sí, un reflorecimiento del pueblo colla. No lo veo como un retroceso, al contrario. Y el mismo hecho de que la gente esté volviendo a tejer, que esté volviendo a esquilar, que esté volviendo a hacer gastronomía indígena, dándole el valor que esto nos conlleva, pienso que no es la muerte de la cultura, al contrario. Yo creo que para mí hoy día esto es algo muy importante que tenemos que mantener, conservar, enseñar, para que perdure en el tiempo y no muera. La materia prima más utilizada es el cacaca, que es la fibra del plátano, y tú sabes que cuando la mata de plátano da la cabeza de plátano muere. Por lo tanto, el tronco del cual se saca la fibra es un tronco que va a la basura o tú lo utilizas, y lo utilizas produciendo fibra. Entonces ahí no hay ningún problema. El majute, que es la planta casi ancestral que hasta el día de hoy se utiliza, hoy día la gente que hace majute está plantando majute. Hoy día la gente planta. Yo misma, para mí ir al volcán es un juego. Hay que recorrer abajo, es una cosa súper pesada. Súper pesado bajar, subir, recorrer, cortar, todo eso bajo el volcán. Y con el tiempo me di cuenta que cuando yo estuviera viejita, yo no iba a tener la capacidad de ir al volcán. Entonces yo no me queda otra que plantarlo, ya no en el volcán, en mi propio espacio.
no me cabe la menor duda que en unos años más van a haber políticas como más drásticas en términos del resguardo de la flora, de la fauna marina, de los pigmentos mismos que hablábamos hace un rato atrás. Eso no me cabe la menor duda de que va a ser así. Y la misma cestería, yo diría que sigue teniendo memoria. ¿Por qué? Porque esto es transmitido de generación en generación y es un tejido milenario. O sea, estamos hablando de una antigüedad muy, muy atrás y que todavía estando en este siglo la estamos manteniendo. Pero somos la gente de adulta la que tejemos y somos pocas las tejedoras. Entonces, hay una esperanza prometedora en términos de la continuidad de la cultura material, del patrimonio del pueblo Cahuasca, en toda su oralidad y en todo su contexto. Mira, ahí, porque este es mi clan, este sitio es todo mi clan. Al lado, tú ves todas esas casas, son sobrinas mías, y mira, mi sobrina Getú tiene 5 hijos. Los 5 hacen y son expertos. La Tiare tiene 2, son expertas y son chicas, tienen 6, 7 años y están sábado y domingo se vienen conmigo y están haciendo tingui. Mira, por un lado está el tema más político, ¿no? El tema más político de que la gente hoy día está más empoderada, tiene una empatía mucho más fuerte y que hay un espíritu de reivindicación mucho más fuerte en la juventud, por ejemplo. Y la juventud es mucho más osada. Siempre en todos los pueblos siempre es así. La juventud, por lo tanto, la juventud reivindica la lengua hoy día, la juventud reivindica territorio, reivindica educación, reivindica el uso de las vestimentas, y ahí aparecen usando la vestimenta, usando la platería, a veces mal, pero usándola. ¿Te fijas? Está ahí. Hoy día podemos decir que el tatuaje es un elemento de identidad. Porque no importan los motivos que se tatúen, definitivamente los motivos que se tatúan tienen una relación directa con el diseño tradicional, con petroglifos, con signos de la escritura antigua, con toda la escultura tradicional en madera y en piedra, y a partir de estos elementos del diseño se recrean motivos del tatuaje, que pasa a ser el tatuaje contemporáneo. Fueron estos elementos los motivos ancestrales, por decirlo, no lo podemos saber, pero tienen una validez en el hoy, que pasan a ser igualmente diseños tradicionales que se transforman en motivos de tatuaje contemporáneo, y muy importante en la recuperación de la identidad, o más bien en el afianzamiento de la identidad. Entonces esa es la idea que yo tengo, de persistir y de enseñar a la gente de tal manera que el estilo se traspase, ¿cachai? Y se genere una tradición, que puede suceder, ¿por qué no? Ahora, ¿cómo ese conocimiento, aparte de ordenarse, ya, de reconstruirse y ordenarse, cómo se construye nueva joya y cómo se enseña a nuevos cultores sobre este conocimiento para la creación de nuevas joyas cuando ya los ritrafes antiguos fallezcan? Cómo las nuevas generaciones de ritrafe entonces son capaces de proyectar sobre la base del conocimiento antiguo, pero ubicándose en el escenario que les toca vivir, en este caso siglo XXI, pero pensando en el siglo XXII. Porque yo lo pienso así, la indumentaria es como muchos sistemas del ser humano, un sistema de significación, es un sistema, por eso te decía que la funcionalidad, la palabra función, más bien yo diría significación, a través de una serie de elementos yo voy significando distintas cosas, estéticamente, socialmente, políticamente, simbólicamente, etcétera. No hay tanta rigurosidad, ¿cierto?, en el uso, no sé, mira, que esta pieza va en esta parte y esta otra se usa así, o que Tralilonco tiene que ser de esta manera, o que el prendedor Acucha va ubicado y tiene que ser, digamos, con esta estructura formal. No hay tanta preocupación en eso, sino más bien en el sentido y significado que ellas le ponen a la joya. Si pudiese resumir la diferencia, es que yo creo que en el pasado el uso del ornamento significaba a la mujer.
y hoy día es la mujer la que significa el ornamento. Bueno, yo mi preocupación, y le pido a todos los jóvenes quechua o de la etnia que fueran, que rescatemos nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y que los sentamos orgullosos de donde venimos. No que lo echemos para atrás, sino con nuestra cultura nosotros vamos a ser muy felices, con nuestra artesanía, con nuestras labores, con nuestra artesanía que lo han dejado nuestros antepasados. Hiwasanakati Munstanja, ma proyecto, ma maratakeja, choque sataphañani. Hiwasanakati Munstan, ma proyecto, tunka maratakeja, ma coca malkiphañani. Hiwasanakati Munstana, ma proyecto, patak maratakeja, wawana kasaro suma yatichasiphañani. Chok satasinsti, ma kutikiraki ukosicharakiñani. Ma coca malkisinsti, tunka kutiraki ukosicharakiñani. Wawana kasaroti suma yatichasiphañaneja, viñay pacharaki ukosicharakiñani. Si queremos hacer un proyecto para un año, sembremos papa. Si queremos hacer un proyecto para 10 años, plantemos un árbol. Si queremos hacer un proyecto para 100 años, eduquemos bien a nuestros niños. Sembrando papa cosecharemos una vez, plantando un árbol cosecharemos 10 veces, pero educando bien a nuestros niños cosecharemos toda la vida. Nunca quispao, eso nomás, gracias. Yuspayar.